Imagina haber comprado la casa con la que siempre soñaste. Todavía faltaban semanas para mudarte. Las habitaciones siguen vacías. Los muebles continúan en otro lugar. Y los trabajadores apenas comenzaban a remodelarla para hacerla habitable. Después de un largo día revisando pintura, detalles y reparaciones, estás listo para marcharte. Pero antes de subir al coche, algo llama tu atención. Hay un sobre dentro del buzón. No tiene remitente. Solo una frase escrita a mano. Los nuevos propietarios. Y en ese momento, entiendes algo. Aunque tu familia todavía no vive ahí, alguien ya sabe que llegaron. Bienvenidos a Misty Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. En junio de 2014, Derek y Maria Bradus compraron una casa en Westfield, Nueva Jersey. La dirección era 657 Boulevard, una propiedad grande, antigua y tranquila, ubicada en uno de esos vecindarios donde todo parecía estar en orden. Para María, no era cualquier lugar. Ella había crecido cerca de ahí. Sus padres vivían a pocas calles, y regresar a Westfield significaba darle a sus 3 hijos una infancia parecida a la que ella recordaba. La casa tenía espacio, tenía jardín y tenía historia. Durante los primeros días, la casa todavía no estaba lista. Había trabajadores entrando y saliendo, pintura fresca, herramientas, planes de remodelación y conversaciones sobre qué habitación ocuparía cada niño. Nada de eso parecía extraño, hasta que Derek abrió el buzón. El sobre estaba dirigido simplemente a los nuevos propietarios. Adentro había una carta mecanografiada. Al principio parecía casi educada, como si alguien del vecindario quisiera darles la bienvenida. Pero conforme Derek siguió leyendo, el tono cambió. Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. ¿Cómo terminaron aquí? ¿Les atrajo la fuerza interior del 657 Boulevard? 657 Boulevard ha sido objeto de interés para mi familia durante décadas. Y ahora que se acerca su cumpleaños número 110, me han encargado vigilarlo y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigiló la casa en la década de 1920 y mi padre la vigiló en la década de 1960. Ahora es mi turno. Pero lo más inquietante no era solo esa supuesta tradición familiar. Era que parecía saber cosas. Sabía que la familia tenía hijos. Y entonces escribió una de las frases más perturbadoras de toda la carta. Necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí. Mejor para mí. ¿Acaso tu vieja casa era demasiado pequeña para la familia que crecía? ¿O fue avaricia traerme a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. ¿Quién soy yo?
Cientos y cientos de coches pasan por el 657 Boulevard. Tal vez yo esté en uno. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657 Boulevard. Tal vez yo esté en una. Bienvenidos, amigos míos, bienvenidos. Que empiece la fiesta. El vigilante. Aquella misma noche, Derek llamó a la policía, pero probablemente sin saberlo. La familia acababa de perder algo mucho más importante que la tranquilidad, porque a partir de ese momento, volverían a mirar las ventanas de una forma completamente distinta. Al principio, los Brados intentaron encontrar una explicación razonable. Tal vez era una broma. Tal vez alguien del vecindario tenía un sentido del humor retorcido. Tal vez aquella carta no volvería a repetirse. Pero 2 semanas después, otro sobre apareció en el buzón. Y esta vez, el vigilante ya no hablaba solo de la casa, hablaba de ellos. Bienvenidos de nuevo a su nuevo hogar en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado muy ocupados y los he visto descargar carros llenos de sus pertenencias. El contenedor de basura es un buen detalle. ¿Ya encontraron lo que hay dentro de las paredes? Con el tiempo lo encontrarán. Pero lo peor llegó cuando la carta mencionó a los niños. El vigilante parecía conocer detalles de la familia. Mencionaba a los hijos en su orden de nacimiento. Conocía apodos. Y habló de una de las niñas como si la hubiera visto pintando. ¿Es ella la artista de la familia? Han pasado años y años desde que la sangre joven dominaba los pasillos de la casa. ¿Jugarán los jóvenes en el sótano? ¿O tendrán demasiado miedo de bajar solos? Yo tendría mucho miedo si estuviera en su lugar. Está muy lejos del resto de la casa. Si estuvieran arriba, jamás los oirían gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré en cuanto se muden. Así podré planificar mejor. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten observarte y seguirte mientras te mueves por la casa. El 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también, familia Bradus. Para entonces, la casa ya no se sentía como una promesa. Se sentía como un lugar expuesto, como si cada ventana pudiera tener a alguien del otro lado, como si cada movimiento dentro de la casa pudiera estar siendo visto. Y entonces llegó una tercera carta, mucho más corta, pero igual de inquietante. ¿A dónde han ido? 657 Boulevard los extraña. Para la familia, las preguntas comenzaban a cambiar. Ya no se trataba únicamente de quién estaba escribiendo las cartas, sino de algo mucho más incómodo. ¿Desde dónde los estaba observando? Para entonces, los Brados ya habían dejado de comportarse como una familia que se preparaba para mudarse.
La ilusión de estrenar una casa nueva había desaparecido. Y en su lugar, comenzaba a instalarse algo mucho más difícil de combatir: la obsesión. La policía de Westfield inició una investigación y recomendó a la familia guardar silencio. No debían hablar del tema con los vecinos, al menos por el momento. Cualquiera podía ser sospechoso. Pero conforme pasaban las semanas, las respuestas nunca llegaban. Se entrevistó a personas del vecindario, se revisaron las cartas, se analizaron posibles huellas, se realizaron estudios de ADN y Derek, incapaz de resignarse, decidió emprender su propia búsqueda. Contrató a investigadores privados, consultó con antiguos agentes del FBI, mandó analizar la forma de escribir de las cartas y poco a poco 657 Boulevard dejó de parecer una casa. Se convirtió en una pregunta. En algunas ocasiones, Derek permanecía solo dentro de la propiedad, con las luces apagadas, esperando, mirando el buzón desde la oscuridad, imaginando que, en cualquier momento, alguien aparecería para dejar una nueva carta. Pero cada nueva pista parecía terminar exactamente igual, sin respuestas. Uno de los análisis consiguió obtener ADN femenino en uno de los sobres, pero aquello tampoco significaba demasiado. No demostraba quién había escrito las cartas, ni siquiera aseguraba que la persona que las había redactado fuera la misma que las había sellado. Y mientras la investigación parecía avanzar en círculos, el vigilante había conseguido algo mucho más peligroso. Había sembrado una idea, porque si realmente observaba a la familia, entonces podía ser cualquiera. Un vecino, alguien que pasaba todos los días frente a la casa, alguien que saludaban con normalidad, alguien completamente normal. Poco a poco comenzaron a aparecer nombres. Algunos vecinos parecían extraños. Otros simplemente llevaban décadas viviendo en Boulevard. Y entre todos ellos, uno llamó particularmente la atención: Michael Lamford, un hombre que vivía junto a la propiedad con su madre y algunos de sus hermanos. Los Lamford eran conocidos en el vecindario. Algunas personas los describían como excéntricos, otras como simplemente reservados. Y aunque Michael fue interrogado por la policía, nunca se encontraron pruebas que lo relacionaran con las cartas. Con el tiempo, las sospechas se extendieron en todas direcciones, porque cuando las respuestas no llegan, la imaginación se encarga de llenar los espacios vacíos. Algunos comenzaron a sospechar de otros vecinos. Otros pensaban que todo era una broma elaborada. Incluso hubo quienes terminaron creyendo que los propios Bradus habían escrito las cartas. Después de todo, ¿quién más podría beneficiarse de una historia tan extraña? Pero aquella teoría tampoco conseguía responder todas las preguntas, porque el daño que la familia estaba sufriendo era demasiado real.
Y mientras la investigación seguía sin avanzar, el misterio comenzó a romper algo más: la confianza. Los rumores se extendieron por Westfield y algunas personas empezaron a cansarse del caso. Otras dejaron de mostrar empatía, y la ciudad a la que María había regresado con la esperanza de criar a sus hijos cerca de sus padres comenzó a sentirse cada vez menos como un hogar. Paradójicamente, aquello que había comenzado como el cumplimiento de un sueño estaba terminando por convertirlos en extraños dentro de su propia comunidad. Y aunque la familia todavía seguía pagando la hipoteca, cada vez era más evidente que jamás podrían vivir ahí. En diciembre de 2014, apenas 6 meses después de recibir la primera carta, los Bradus tomaron una decisión que nunca imaginaron tener que tomar: intentar vender la casa. Pero el tiempo pasaba y nadie parecía dispuesto a comprar una propiedad rodeada por rumores y titulares. Desesperados por encontrar una solución, incluso intentaron dividir el terreno para construir 2 viviendas más pequeñas. Pero la propuesta fue rechazada. Y para entonces, el caso ya se había convertido en una noticia nacional. La presión económica seguía creciendo, pero la emocional era aún peor. Según contaría más tarde Derek, comenzó a sufrir episodios de depresión. María, por su parte, desarrolló síntomas de estrés postraumático. La familia terminó mudándose con familiares. Mientras tanto, seguían pagando por una casa vacía. Una casa que continuaba esperando una mudanza que nunca llegaba. Finalmente, en la primavera de 2016, consiguieron alquilar la propiedad. Parecía una pequeña victoria, pero apenas 2 semanas después, apareció una cuarta carta, y probablemente fue la más agresiva de todas. La carta comenzaba insultando directamente a Derek y a María. 657 Boulevard sobrevivió a tu intento de asalto y se mantuvo fuerte con su ejército de partidarios barricando sus puertas. Mis soldados del Boulevard siguen mis órdenes al pie de la letra. Salve al vigilante. Pero aquello no era lo peor. La carta continuaba con una serie de desgracias que parecían más una maldición que una amenaza. Tal vez un accidente de coche, tal vez un incendio, tal vez una enfermedad leve que nunca desaparezca, tal vez la misteriosa muerte de una mascota. Los seres queridos mueren repentinamente. Los coches y las bicicletas se estrellan. Los huesos se rompen. La casa te desprecia. El vigilante ganó. Para entonces, quizá eso era cierto, porque aunque nunca habían descubierto quién escribía las cartas, la familia llevaba años viviendo con miedo. Años pagando una casa que nunca habían habitado. Años viendo cómo su vida giraba alrededor de una dirección: 657 Boulevard. Finalmente, en julio de 2019, Derek y María Bradus vendieron la propiedad.
La pérdida económica rondó los $400,000 y con ello terminó una historia que había comenzado 5 años antes con un simple sobre en un buzón. Con el paso del tiempo, Netflix adaptaría el caso en una serie que añadió personajes, situaciones y elementos que jamás ocurrieron en la vida real. Pero incluso sin esas dramatizaciones, la verdadera historia seguía siendo suficientemente inquietante. Porque más de una década después, la identidad del vigilante continúa siendo un misterio. Y lo más extraño de todo es que los propietarios que compraron la casa después de los Bradus jamás han reportado haber recibido nuevas cartas. Quizá lo más perturbador de esta historia es que nunca hubo una figura observando desde una ventana. Nunca aparecieron huellas en el jardín. Nadie entró a la casa. No hubo fenómenos imposibles. La casa nunca hizo nada. Solo existieron unas cuantas cartas, y aún así, fueron suficientes para destruir la tranquilidad de una familia. Porque los Bradus compraron aquella casa, permanecieron ligados a ella durante 5 años, y sin embargo, nunca llegaron a vivir entre sus paredes. Tal vez por eso el caso sigue resultando inquietante incluso para las personas más escépticas. Porque todos sabemos cómo se siente estar solos en casa, pero muy pocos queremos imaginar cómo sería descubrir que alguien parece saber demasiado y que quizá ha estado observando todo este tiempo. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de la familia Bradus? Y después de conocer toda la historia, ¿crees que el vigilante era realmente alguien del vecindario? ¿O piensas que existe una explicación completamente distinta? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. ¡Adiós!